12 minutos para las 9 de la mañana, seguimos platicando con el doctor Carlos Ornelas, es especialista en los temas educativos. Doctor, le decía antes de la pausa que este nuevo gobierno podría derogar la reforma educativa. Es que Esteban Moctezuma, propuesto para la Secretaría de Educación en la próxima administración, informó que habrá una consulta en esa materia y que la reforma educativa será derogada una vez que se tenga un nuevo fundamento jurídico y solo se conservará lo que sea útil al aprendizaje. Él está proponiendo generar un nuevo plan de mejora continua una vez que el candidato ganador de la contienda electoral sea nombrado presidente electo y se iniciará esta consulta amplia. Pero de lo que me llama la atención es que él dice que la reforma educativa debe enfocarse en la educación de los niños y no en la evaluación de los profesores. Actualmente están estresados, dice Moctezuma, el maestro está estresado y evitan que se concentre en el aprendizaje de los niños. ¿Cómo ve este panorama? ¿Qué se viene? ¿Está pendiendo con alfileres la reforma educativa? Está en la encrucijada. Morena y sus aliados, y no le costará mucho tal vez conseguir más aliados para hacer cambios a la Constitución, y en efecto podrá echar para atrás algunas de las reformas legales. Yo le he dado seguimiento a las declaraciones de Esteban Moctezuma, quien será el próximo secretario de Educación Pública, y está muy ambivalente. Algunas veces dice que sí se va a derogar y ratifica lo que alguna expresión de López Obrador siendo candidato, mal llamada reforma educativa. Trata de responder algunas de las cuestiones de las demandas de los maestros radicales de la coordinadora, pero también de otros maestros que en efecto estaban asustados, que se sienten hostigados y que no dudo que sí tengan cierta tensión, estrés que les cause problemas, sobre todo cuando se acercan los exámenes para el desempeño, que tienen que ir levantando sus evidencias de que están trabajando, armando su portafolio, llenando los instrumentos. Es cierto, eso lo produce, eso lo hacemos los profesores en educación superior, eso es un poco más riguroso, tenemos evaluaciones periódicas, constantes, y estamos en eso, es parte de la profesión. Antes no había ningún tipo de evaluación, excepto a partir de los 90, cuando recuerdo que empezó lo de la carrera magisterial, pero hubo un error increíble de que el gobierno de Carlos Salinas, y siendo Esteban Moctezuma subsecretario de Educación, Planeación, Organización, Evaluación y Coordinación de la SEP, aceptó el gobierno que esa evaluación fuera paritaria, que fuera comisiones SEP-CENTE, y que con el paso del tiempo, dado que el CENTE coloniza el gobierno de la educación básica y el poder abrumador que tiene esas comisiones, tanto la nacional como las estatales, que en algunos estados había dos cuando tienen dos secciones, se convirtieron en comisiones CENTE, de tal manera que eran quienes decidían, los dirigentes sindicales, quiénes entraban, quiénes se promovían, quiénes recibían qué. Y claro, y tengo evidencias y lo publiqué hace tiempo, en los 90, que los que eran dirigentes de las secciones sindicales al comienzo entraron a carrera magisterial sin examen, sin promoción y en buenos niveles, conforme a esa antigüedad que tenían registrada. Entonces, todo eso, los cambios que se dieron afectó. Yo dudo, realmente lo dudo, que el gobierno quisiera regresar a lo anterior. Por ejemplo, no echar para atrás el SIGED, el Sistema Integral de Gestión e Información Educativa, que le dice al secretario qué es lo que está pasando en un momento dado. En el 96% del sistema todavía falta algunos cachos en Guerrero, Oaxaca, en Michoacán y en Chiapas que recoger. En Chiapas no, porque está recogido, lo que pasa que ahí lo administra muy mal el gobierno local. Y le falta eso, pero esa es información. Esto es, y si se deroga la reforma educativa, doctor, ¿es un retroceso? ¿Sería un retroceso?
Pudiera ser. Lo que yo estoy pensando es que no van a derogar todo, al menos de que no quieran ejercer el poder en la educación los nuevos gobernantes, porque la centralización del pago de la nómina, aparte de que ya ha ahorrado al país, al erario, alrededor de 50,000 millones de pesos de 2014 a la fecha, por eso se han invertido en infraestructura y en otras cosas, es información y dinero. Dijo Maquiavelo, son los recursos más importantes de quien ejerce el poder político. Si renuncia a ello, no va a gobernar. El sindicato, las corrientes, las facciones, los líderes de las facciones del sindicato regresarán por sus fueros y volverán a gobernar en la educación como lo hacían hasta 2012, donde el yerno de la señora Gordillo era el subsecretario, era quien manejaba todos los recursos y unas historias de corrupción terribles que circulaban y que se pudieran documentar, todos los viajes de la subsecretaría y de maestros, y todo pagado con recursos públicos vía una sola agencia de viajes de las cuales la familia tenía intereses. Todos eran en el Hotel Melilla, donde la señora Gordillo era socia, no sé si sigue siendo. Todas estas cuestiones, no sé si quieran dar marcha atrás. Ahora, lo que les interesa a los maestros, a los de banquillo, creo que es la parte medular, es a lo que se refiere tanto Esteban Moctezuma como en algunas declaraciones más sensatas, más serenas, como dice López Obrador de él mismo, de que se va a estudiar, de que se van a mandar iniciativas al Congreso, de que va a haber consultas, aunque claro, esta consulta dice vamos a consultar para derogar, o sea, ya está tomada la decisión. Pues yo creo que no va a ser todo, va a haber cambios, y en la CENTE ya se dieron cuenta, ya dijeron, no, si López Obrador se comprometió a que él iba a abrogar, iba a ser es la palabra que utilizan ellos, que se iba a acabar por completo, entonces ya estamos listos, ya están preparando sus armas de guerra para iniciar movilizaciones el 1 de diciembre. O sea que no es un acuerdo tan sencillo. No va a haber tregua. Fíjese que el CENTE primero apoyó y ahora anuncian que van contra la evaluación docente. Entonces el CENTE y la CENTE podrían coincidir en este punto de la evaluación docente, y es que buscará redefinir el proceso de evaluación docente, uno de los elementos que conforman la espina dorsal de esta reforma educativa. En efecto, es donde está, es la parte más delicada, es donde el hilo puede romperse. Esto es, no quieren los maestros, o por lo menos los sindicatos, que los evalúen. Ahí está todo. No quieren evaluación. Eso es todo. Esa es parte. O, en el mejor de los casos, ellos quisieran una evaluación a modo. Es lo que dicen los maestros. No nos oponemos a la evaluación. Los de la gente así lo dicen. Tengo una declaración espesa de los dirigentes de Oaxaca. No nos oponemos a la evaluación, siempre y cuando la hagamos nosotros mismos. O sea, no es evaluación de pares, es evaluación de dirigentes sobre maestros, donde la constancia de participación sindical o el marchómetro, como le decían, es lo que cuenta, y no el trabajo dentro del aula, no los estudios serios que puedan tener los maestros, sino cuántas horas se pasa en el plantón, si va hasta la Ciudad de México, si se mueve del Istmo a la capital o viceversa. Todas estas cuestiones son los puntos que contaban para la promoción, para obtener una plaza, para poder meter a los hijos a la estructura de docencia, tuvieran o no tuvieran las credenciales. O sea que esa es parte de este tinglado. Y el CENTE, la otra parte, las otras corrientes del CENTE, pues están mostrando su oportunismo de siempre. Apoyaron la evaluación, agacharon la cabeza después de que el gobierno de Peña Nieto metió a la señora Gordillo a la cárcel, se alinearon de nuevo, se murió la reina, vive el rey bajó la cabeza, porque eran tiempos de bajar la cabeza, pero el sindicato es robusto, tiene tradiciones muy fuertes, tiene una capacidad de supervivencia como las cucarachas, se configura de acuerdo como están las condiciones y el contexto político que esté gobernando.
Ahora ven la posibilidad de regresar, ven que el futuro presidente, se ha puesto en contra de esta evaluación, pues vamos con el futuro presidente, vamos a tirar el anzuelo a ver qué podemos pescar, queremos cosechar parte de nuestros frutos. Pero al mismo tiempo, si usted se fija en las declaraciones de antes de antier, del mismo Esteban Moctezuma, pues ya la alianza, si es que realmente existió con la señora Gordillo, pues quedó de lado. Ya dijo que no van a tener, que no va a regresar, ni le van a dar puesto al yerno, ni al nieto, ni a alguien cercano a su corriente. Claro, y tienen razón. Claro. Ellos saben, Andrés Manuel sabe que los maestros votaron por él, no porque les haya dicho la señora Gordillo, si es que no creo que le deba nada, y tampoco va a cargar con el San Benito, de quien fue su enemiga histórica, que le cargó la mano en los años de 2006, en 2005-2006, pues ahora quiera cosechar frutos, ya que cambió el asunto. Entonces no creo que quiera tenerla de aliada, es incómoda, pero además desprestigia. Claro, fíjese, doctor, que hay otro tema también muy polémico, que es el de las sanciones a los maestros. Y Esteban Moctezuma dice que estas sanciones se deben negociar con los sindicatos. ¿Eso es lo correcto? ¿Negociar las sanciones con los sindicatos? Es parte del ADN priista. Usted acuérdese que en los tiempos del PRI todo era negociable. A cambio de paz social, a cambio de tranquilidad, te voy a permitir tener cierto tipo de canonjías, vamos a negociar algunas de las cuestiones que puedan negociarse y te voy a dejar. Pero eso es regresar al pasado, es tener otra vez, abrirle las puertas a gente que colonizó el gobierno de la educación básica para que lo vuelva a hacer. O sea, ahí sí sería un retroceso gigantesco. Y creo que eso está en buena parte del ADN con los quienes fueron del PRI, de que todo es posible. Entonces, hacer. ¿es peor este punto de negociar con los sindicatos las sanciones a los maestros que la misma evaluación docente? ¿Es más grave esto? Antes se hacía de manera clandestina, se hacía públicamente, pero fuera del marco legal, porque el estatuto del general para los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública no decía que tuvieran que negociarse las sanciones, era una función de la autoridad. Lo que pasa es que los usos y costumbres hicieron que eso se fuera negociando y no había sanciones. El artículo 75, fracción 12 de la Ley General de Educación de 1993 decía, estoy citando de memoria, pero decía, las sanciones en que se pueden incurrir son A, 10, 11, 12. Dice, y la 12, la fracción 12 decía, todo esto no se puede aplicar a los maestros, están exentos de este tipo de sanciones. Pablo de Tapí, en un artículo brillante que escribió hace mucho tiempo, dijo, esto es legitimar la impunidad. O sea, no eran sancionables. Y eso lo negociaron cuando se publicó la ley, lo negoció con el gobierno y con el Congreso, el CENTE, la señora Gordillo en aquel entonces. Aunque este es uno de los puntos que este gobierno, el nuevo gobierno, trae en la mesa como propuesta. Es lo que están buscando, es lo que dice Esteban Moctezuma, el que será el próximo secretario de Educación. Uh-huh. Entonces, ahí sí sería un retroceso gigantesco y sería una renuncia previa al ejercicio del poder. Si la ley te dice a ti, Estado, que eres el único autorizado legítimamente para ejercer el poder, para utilizar la fuerza del Estado, y no solo la fuerza policíaca, ¿por qué lo estás cediendo? ¿Por qué lo vas a negociar? No es una cosa tan sencilla. Entonces estoy cediendo el poder para que lo pueda utilizar, y en el poder no hay vacíos, entonces lo va a ocupar la otra fracción, que es lo que pasaba antes. Desde los años 50 del siglo pasado, poco a poco, en un proceso lento pero consistente, se fueron haciendo de todos los instrumentos del poder los líderes sindicales. Controlaban
todo en la educación básica, todo. Y pues parece ser que haya ignorancia de eso desde el poder mismo, lo cual es una contradicción, creo yo. Claro. Oiga, doctor, finalmente, preguntarle, ¿el próximo gobierno se ha acercado con usted? Usted es un connotado especialista, tiene estudios, libros, conferencias, etcétera, sobre este tema de la reforma educativa. Conoce bien el sector. ¿Se han acercado con usted? ¿Le han pedido su opinión al respecto? No, y no creo que me la vayan a pedir, porque mi opinión la estoy expresando en la prensa, en mis artículos del Excelsior, los miércoles y los domingos. No es lo que quieren escuchar, no es lo que quieren escuchar. Entonces, me imagino que no van a hacerlo, y bueno, sería cuestión también de estudiarlo. Yo no me niego a escuchar, como tampoco quiero que se nieguen a escucharme cuando yo tenga algo que decir. O sea, no estoy diciendo estoy cerrado, no soy un opositor feroz a lo que quiera ver. De hecho, yo veo cierta familiaridad entre el modelo educativo y el proyecto alternativo de nación, cuando habla de aprendizaje, de humanismo, de poner en el centro a los niños, que es lo mismo de la escuela al centro, los maestros en el corazón, las escuelas en el centro del aprendizaje. Hay mucha familiaridad en esas partes pedagógicas y curriculares, pero eso se puede venir para abajo todo si se cede en lo más importante, que es el poder. ¿Quién va a decidir qué en el sistema educativo? Y cuando dice te voy a consultar para derogar, pues quiere decir la decisión ya está tomada, es una consulta para legitimar lo que yo ya decidí. Bien, el doctor Ornelas estará mañana en Villahermosa para impartir la conferencia Reforma Educativa y Nuevo Modelo para la Educación Obligatoria, que esto se llevará a cabo a las 8 de la mañana en las instalaciones del CIPAC en Plaza Pareto, en la colonia Atasta. Usted estará por acá mañana con este auditorio de la gente de CIPAC, precisamente para hablar de este tema, reforma educativa y nuevo modelo para la educación obligatoria. Pues acá le esperamos, doctor. Siempre es interesante conocer su opinión en estos temas. Muchas gracias, mi amigo. Por allá nos estaremos viendo. Que tenga buen fin de semana. Igualmente le agradezco estos minutos. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Carlos Ornelas, como decía yo, es un connotado especialista en el tema educativo. Fue el primer mexicano que obtuvo el doctorado en educación en la Universidad de Stanford. Y bueno, pues muy reconocido, tiene su opinión al respecto. Y estará mañana en Villahermosa. Creo que es una oportunidad de escucharle con un poco más tiempo al doctor Ornelas. Por cierto, si alguien está interesado en ir, pueden llamar al 99-32-88-01-57. Vamos a la pausa, regreso, hay más información. Summer love.